ustedes pudieron observar ahora con la presentación de la doctora Claudia, o escuchar con la presentación de la doctora Claudia y de Luis Ramón, pues todo el proceso que lleva la construcción de un cable. Evidentemente primero viene el proceso de planificación, luego viene el proceso de construcción, pero finalmente se entrega al servicio, a la operación. Ahí es donde radica también el éxito de este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque es que los proyectos se supone que se hacen para largo plazo, no para corto plazo. Entonces el tema de mantenimiento y el tema operativo toma una relevancia muy importante y es precisamente hacer que estos sistemas que se hicieran, lo decía ahorita Luis, creo 30 años o un poco más, pues duren al menos esos 30 años. La idea con la presentación mía es mostrarles un poco qué hemos logrado con las dos líneas de cable que básicamente son las que mayor explotación tienen, que son la línea K y la J, pero también especialmente la línea K, que recuerden ustedes que es la pionera, fue el modelo o el prototipo que se implementó a nivel mundial. Empezamos. Bueno, ahorita habíamos visto este plano lo quería mostrar es para contarles un poco el pasado, hoy y el futuro. En el año 2004 iniciamos con la operación de la línea K en el costado nororiental de la ciudad de Medellín, que fue la línea que hablábamos ahora que fue la pionera. En el año 2008 hacia el occidente de la ciudad establecimos o implementamos la línea J. Luego finalmente hicimos en el 2010 como la continuación de la K, pero la línea L tiene un uso turístico. Para el año entrante, lo decía ahorita la doctora Claudia, de pronto ahorita en diciembre comenzamos con las pruebas, si es posible, de la línea H y la línea M hacia el oriente de la ciudad. Y para el 2018, pues Luis también lo decía ahorita, estamos proyectándonos para el cable de Picacho. Ese es como más o menos el panorama que tenemos aquí a corto plazo. Algunas características, y aquí me quiero detener de pronto en tres. Digamos las tres líneas son del mismo tipo, de monocable con pinzas desembragable, pero el tema de… Uy, perdón. Queríamos mirar específicamente el tema de los números de viajes que tenemos hoy en la línea K, de 42.000 viajes diarios, la línea J 28.000 viajes diarios y los domingos y festivos la línea L, que como es de característica turística, pues tiene una demanda de 4.200 viajes diarios. Pero especialmente yo quería que miraran estos numeritos de acá abajo. La línea K hoy, el día de hoy, tiene 76.070 horas de funcionamiento. La línea J, 52.322 y la línea L, 21.969. Para los que sabemos de este tema que estamos hablando y para los nuevos que están aprendiendo, estos números son números muy grandes, números muy importantes. Hay cables en el mundo que tienen más de 50 años y no han llegado siquiera a las 50.000 horas de funcionamiento, 40.000. Entonces, lo que decía ahorita, aquí radica en que esto se pueda mantener, unas instalaciones como de estas, con esas horas de funcionamiento, pues hay que hacer algo bastante fuerte. Entonces, lo que hacemos es que el mantenimiento lo hacemos pensando en el usuario. ¿Por qué en el usuario? El usuario mira, economía ya la tiene, rapidez ya la tiene, pero el usuario, para él es transparente lo que se hace internamente. Él necesita disponibilidad. Entonces, como necesita disponibilidad, él sale a las 4:30 de la mañana de su casa, va a coger su cable y necesita que esté ahí funcionando, independientemente qué fue con lo que hizo la gente de mantenimiento, independientemente qué tan confiables son los equipos. Entonces, estamos pensando en el usuario. Nuestro mantenimiento es pensando que esté disponible los sistemas en el momento en que se necesita. Vamos a hablar un poco del contexto urbano. El contexto urbano en el metro de Medellín es el siguiente: un horario de operación de 4:15 a 23:30, estamos hablando de 19.5 o 20 horas diarias. 3 horas efectivas diarias de mantenimiento, eso requiere entonces una buena planificación en esas actividades de mantenimiento. Y si sumamos las tres líneas, estamos hablando de más de 150.000 horas de experiencia en operación. Otro de las características del contexto urbano es que un problema técnico del sistema se puede convertir en un problema de ciudad. Fíjense, ahorita estábamos hablando de la línea K de 42.000 viajes diarios.
Entonces estamos hablando de que si eso falla, que si eso no funciona, pues estamos afectando a gran población de la ciudad. Específicamente y sobre todo, ahorita hablábamos que la mano de obra de la ciudad, la mano de obra estudiantil vive precisamente en las laderas, entonces se puede convertir en un problema de ciudad. Y los usuarios, pues claro, están siempre con expectativas de altos estándares operativos. Esa es otra parte del contexto urbano. Adicionalmente tenemos la dependencia tecnológica. ¿Con esto qué queremos decir? Es que no siempre tenemos aquí a la mano el fabricante, no siempre tenemos aquí a la mano los repuestos. Entonces tenemos que pensar en que estar preparados para que cualquier situación que se presente pueda atender en el menos tiempo posible. Y una característica importante con esto, que lo vamos a ver más adelante, es el tema de que solo tenemos entre 8 y 10 días un promedio anual para hacer mantenimiento, porque si tenemos 3 horitas diarias para hacer lo pequeño, pues lo grande hay que hacerlo en algún momento, pero también es otro tema que tiene que ser muy bien planificado. ¿Cuál es el mejor tipo de mantenimiento para los sistemas de cable urbanos? Pues, yo aquí la pregunta no sería para responderla de manera absoluta, dependiendo de cada operador puede tener o puede considerar un mantenimiento específico, pero también puede considerar la combinación de varios. Nosotros hasta el año 2009 el porcentaje de mantenimiento dedicado más al tema de mantenimiento preventivo, el 35% al correctivo y 5% al predictivo. La experiencia, ¿qué hacíamos en estos primeros años? Pues claro, como no teníamos mucho conocimiento, teníamos que aprender. Esa curva de conocimiento había que adquirirse y con base en esa experiencia precisamente, entonces a partir del 2009 implementamos, digamos, 5 tipos de mantenimiento, ahí, combinados. Pero nos concentramos específicamente en el mantenimiento predictivo. La técnica, el mantenimiento preventivo se pueden utilizar varias técnicas, como escogimos el predictivo, como la base nuestra del mantenimiento, lo hemos hecho a través de 6 técnicas. Está la técnica de análisis de vibraciones, ahí lo pueden ver, tomografía, tribología, análisis de variables de proceso, ensayos no destructivos, y también, pues, con el conocimiento que hemos adquirido y con esta unión que tenemos con la universidad, desarrollos nuevos que permitan mejorar el funcionamiento de los equipos. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos rápidamente. Análisis de vibraciones. Para el caso específico de la volante principal, estos equipos que ustedes ven acá son equipos que fueron diseñados por nuestro personal de mantenimiento. Es una instrumentación que se hizo a la volante. Las volantes no vienen con ese tipo de equipos. Es un equipo que manda señal vía Bluetooth y permite que se pueda tomar datos de las vibraciones en tiempo real, de tal manera que estamos en todo momento, sabemos cómo se está comportando este equipo específicamente durante la operación. Logramos con eso analizar los espectros de la volante en cuanto a vibraciones. Lo mismo se hizo con el reductor principal, particularmente con el reductor también se pueden observar este tipo de espectros y eso a los ingenieros les ayuda para tomar decisiones. Esto es a manera de ejemplo, no solamente estos equipos, también tenemos otros equipos. Lo que pasa es que estos equipos, digamos que son críticos, nosotros los consideramos críticos. Cuando hicimos la taxonomía de todos los equipos que tenemos, definimos cuáles eran los equipos críticos que teníamos que estar en permanente monitoreo. Las técnicas de termografía, todos lo sabemos, pues nos permite verificar qué equipos tienen problemas de temperatura, algunos equipos mecánicos por contacto directo y específicamente los equipos eléctricos. El análisis tribológico que nos permite conocer si hay partículas en nuestros lubricantes, específicamente en el lubricante de las volantes o del reductor principal, qué tamaños tienen esas partículas. El análisis físico-químico que nos permite saber la calidad del aceite en su momento. El desgaste de materiales, qué materiales de esos elementos que hacen parte de todo el proceso en el reductor o en la polea principal, qué elementos se están presentando en el aceite. Y eso nos permite entonces finalmente mirar o revisar todas esas tendencias y variables y que permiten pues entonces que tengamos un control permanente directo y conozcamos la situación del equipo.
lo decía ahorita anteriormente. Las variables de procesos, nosotros tenemos, en el caso de la iluminación, es una variable que estamos monitoreando permanentemente porque es muy importante. Nosotros tenemos operación, les decíamos ahorita, 19 horas, .5, 20 horas diarias, por lo tanto hay horas nocturnas y esas horas nocturnas necesitamos que las cabinas tengan iluminación. Temas de seguridad y bueno, y todo lo que conlleva. Las variables mismas que trae el sistema, zonas anticolisión y pesaje de pinza, un control permanente, mirar permanentemente cómo se me está comportando el sistema. Evidentemente para los ingenieros electricistas que les encantan estos temas de voltajes y corrientes, se está mirando cómo se comportan los motores y las controles variables, el control de variables geométricas de toda la línea y del cable específicamente. Ensayos no destructivos, otro tema, incluso el tema de ensayos no destructivos es un tema normativo, lo exige la norma, hay que hacer ensayos no destructivos, sobre todo para esos equipos que tienen mucha explotación. Entonces lo hacemos mediante líquidos penetrantes, ultrasonido, partículas magnéticas, magnetografía, incluso hasta hicimos radiografía en el cable. Decíamos que otra de las técnicas que utilizamos es el desarrollo propios de sistemas. Por ejemplo, voy a hablar muy poquito sobre el SPD. El SPD es un elemento, o más bien un producto que fue diseñado entre el Metro de Medellín y la Universidad de AFI con ayuda de Colciencias, que nos permitía tomar o medir variables que no las estamos midiendo, sino de manera manual. En esas 3 horitas de mantenimiento que les decía ahorita, había que ir de manera manual a ir con una regla y con algún elemento a medirlo, hoy no. Hoy este equipo me permite tener ese control de esas variables. No voy a hablar mucho de él porque sé que la universidad tiene en una de sus ponencias hablar más específicamente sobre este equipo. Y hay otro proyectico que tenemos actualmente, ya es a nivel interno, es el proyecto de estar verificando la interfase de la pinza cuando se agarra o se descuelga del cable mediante una visión artificial, una cámara de alta velocidad que permita mirar cómo es el comportamiento cada vez que la pinza se une al cable. ¿Qué logros se han obtenido con estas técnicas de mantenimiento preventivo? Pues miren nomás, nosotros estamos hablando hoy que tenemos rodamientos con más de 50.000 horas de operación. El manual de mantenimiento inicialmente decía que había que cambiarlo cada 3 años. Para una operación como la nuestra, cada 3 años equivalía a 21.000 horas. Hoy tenemos 50.000 horas con el tema del monitoreo permanente. El reductor de velocidad, que también lo hemos intervenido varias veces. Hoy en día no se ejecutan los mantenimientos invasivos porque sabemos cómo está, qué tiene. Hasta hace poco o antes de implementar el mantenimiento predictivo, nosotros destapábamos los equipos para ver cómo estaban. Hoy los destapamos porque sabemos cómo están. Entonces ya hoy yo tengo un control permanente, sé cómo se está comportando mi equipo. Logros con la combinación de las técnicas, pues reducción evidentemente en atrasos en la operación, atenuación de daños provenientes de circuitos eléctricos de contacto, lo veíamos ahorita con el análisis de termografía, y altos estándares de seguridad en la operación derivada de la confiabilidad del equipo. Ahí es donde está la relación directa entre confiabilidad y disponibilidad. En la medida en que nosotros tengamos los equipos confiables, puedo garantizarle a mi usuario que va a estar disponible el sistema para lo que él lo necesita. Hay otro tipo de mantenimiento que hablábamos, el predictivo, el mantenimiento preventivo, también hacemos rediseño. Ese rediseño internamente hicimos unos rediseños en estructuras de apoyo en nuestra cadena motriz, que teníamos algunos problemas con ellos. La línea K inicialmente vino con una iluminación que era permanente, lo que la convertimos en una iluminación inteligente, es decir, que se encienda cuando se necesita y que se pueda hacer uso de esa iluminación cuando se requiera y no en todo momento. Hemos hecho modificaciones tanto de material como de geometría, de repuestos, hay algunos ejemplos, piñonerías de contorno, poleas, sistemas de protección de apantallamiento eléctrico. Ahorita decía Luis, una de las debilidades que tienen este sistema, por lo menos en Medellín, que lo conocemos muy profundamente, y es que es el tema eléctrico o el tema de las descargas atmosféricas. ¿Qué pasa? Medellín es una de las ciudades de mayor nivel seráunico que puede haber en Colombia. Incluso está en la lista, a nivel mundial está en una lista importante.
hemos llegado a tener hasta 240 días tormentosos al año. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos una ciudad donde los rayos, tenemos que convivir con los rayos. Entonces, el apantallamiento de los sistemas de control, el apantallamiento de las estaciones, todo el sistema de protección eléctrica y de control es muy importante. Y este es un llamado que le hago incluso a los fabricantes para que en ese sentido haya un poco más de investigación y más trabajo, porque la vulnerabilidad para una ciudad como la nuestra, con tantas descargas atmosféricas, ahora también lo decíamos, no va a afectar directamente a una persona en lo físico, pero puede afectar la operación del cable. Y eso no queremos. Desarrollo de herramientas especiales, logramos diseñar algunas cosas, pues algunas herramientas para que, vuelvo y repito, esas 3 horas no son suficientes, entonces necesitamos crear algunos elementos que me permitan desarmar algunas piezas, llevarlas al laboratorio o a ese banco de pruebas y no tener que hacerlos cada noche cuando tengo la oportunidad por el tema de la operación. Bueno, voy a hablar ya rápidamente sobre la operación, ya hablamos de mantenimiento. La operación, igual, pensar en el usuario, nuestro usuario es la razón de ser, y tenemos un reglamento de operaciones, el reglamento que establece los parámetros para qué hacer durante la operación, quién lo tiene que hacer, cómo se debe proceder, cómo se realizan las comunicaciones. Digamos que básicamente ese reglamento es muy completo, porque a cada persona que interviene en la cadena de operación, pues está muy definido cuál es su actuar. También anualmente elaboramos el calendario operativo. Este calendario operativo me permite programar con cuántas cabinas voy a operar en cada época del año, por ejemplo. Nosotros en nuestra ciudad, en diciembre, que son las vacaciones, en junio, en agosto, que tenemos la Feria de las Flores, son fechas especiales, por lo tanto, entonces debemos a tener una oferta mayor. También tenemos la oferta que se puede hacer cada día con base en la hora pico y la hora valle, y también inclusive cuando hay actividades de ciudad que no están programadas previamente, pues entonces también nos permite como hacer esa modificación en el calendario. Otro tema importante, nosotros tenemos estaciones intermedias. Como tenemos estaciones intermedias, tenemos que garantizar que en esas estaciones la gente pueda accesar al sistema. Entonces hacemos un plan de abordaje de cabinas, es decir, no todas las cabinas se abordan en la estación de retorno. ¿Por qué? Porque si no, entonces las de las intermedias no lograrían hacer uso del servicio. Entonces tenemos ahí establecido nuestro horario, cómo debe ser, y entonces los operadores de estación o el personal operativo de la estación lo que hace es que activa este plan. El entrenamiento del personal es muy importante. Nosotros hacemos una formación rigurosa que puede demorarse en 6 meses. Hacemos, digamos, dos tipos de entrenamiento. Está el entrenamiento en mantenimiento y el entrenamiento como operador del sistema. Recuerden que el operador es aquella persona que está controlando las variables del sistema, que está controlando la operación del día a día y es el que toma las decisiones. Y el tema de mantenimiento, pues ya la programación que estamos hablando. Y hay un tema adicional, que es el que aparece ahí al final, que es muy importante porque es de regulación nacional, y es el tema médico, el tema de salud de nuestros empleados. Hay que estar verificando esa condición del estado médico. La legislación colombiana para temas de trabajos en alturas es bastante exigente, por lo tanto, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a hablar rápidamente, por ahí me avisaron también que se me acabó el tiempo, pero creo que como moderador me pueden regalar otro poquito más. Porque esto es muy importante. Normalmente la gente pregunta, bueno, ¿y eso tan bonito? ¿Y eso qué? ¿Eso cuánto vale? Pues aquí hay digamos, unos numeritos que me dicen cuáles son los factores que más influyen, por ejemplo, en los costos. Para nosotros el recurso humano es muy importante, representa un valor importante. Los contratos de mantenimiento que tenemos adicionales a los que nosotros hacemos. Y tenemos también por acá el tema de suministros eléctricos y de servicios públicos. En fin, esta es como la cadena que entra en los costos. A manera de ejercicio, en la línea K, en el año 2014, cuando un usuario paga un tiquete, el 84% del valor de ese tiquete se va para los costos, de operación y mantenimiento. Y el 16% es un excedente. Esto es un EBITDA, esto es antes de impuestos y antes de todos estos
elementos adicionales. Algunos logros, rápidamente. Lo importante, lo que decía ahorita al principio, para el usuario, todo lo que yo dije ahorita tiene que ser transparente. Entonces, ¿qué necesita el usuario? La disponibilidad. Tenemos un tiempo de operación promedio de 20 horas diarias durante 355 días al año y anualmente más o menos son 7.600 horas de operación. En los últimos 3 años hemos logrado superar el 99.7 en las dos líneas de disponibilidad. Hay un ciclo que nos permite de confiabilidad, porque ahorita lo hablaba, la confiabilidad va relacionada con la disponibilidad, un ciclo que me permite lograr todo eso que hoy llevo por encima del 99.7%. Adicionalmente a lo que hablaba ahorita sobre los repuestos y sobre esto que dependo directamente de mi fabricante o de nuestro fabricante, también nosotros hemos logrado hacer desarrollos y homologaciones a nivel nacional, permitiendo que la industria nacional participe en la fabricación de algunos elementos que se puedan hacer en Colombia y que sean de fácil consecución. Hemos logrado hasta hoy 118 repuestos en total de los que tenemos y hoy estamos hablando de unos 60 también repuestos que están en proceso de homologación. Ahí pueden ver que son varios elementos de cabinas, estaciones, balancines, en fin. Esto nos ha permitido tener unos ahorros acumulados desde el 2009 hasta el 2015 de más o menos unos 283.000 dólares. Otra de las condiciones de lo que hicimos importante fue el tema del estudio tribológico de los equipos rotativos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos con los cables llegamos a tener 12 marcas de lubricantes. Entonces ya uno tener un stock y un listado de 12 elementos pues se está viendo muy complicado. Entonces que hicimos un análisis, pues evidentemente con una empresa experta en el tema de lubricantes y logramos hacer una homologación, pasamos de 12 marcas de lubricantes a 3 en aceites y de 9 marcas en grasas pasamos a 2. Esto representa pues un montón de ahorros. Y no solamente ahorros en temas económicos, tema de energía logramos con esta homologación reducir la temperatura de funcionamiento del reductor principal. Implementamos también el sistema de filtración, diálisis y almacenamiento de aceites, una máquina que pueden ver aquí. Tenemos el sistema de lubricación del cable con medición dosificada y tenemos un sistema que nos permite filtrar el aceite en línea. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras estamos en la operación, yo puedo ir cambiando el aceite sin tener que detener el sistema. Pueden ver ahí los costos que han representado, pues empezamos en el año 2007 con unos costos elevados en lo que tiene que ver con aceites. Finalmente cuando hicimos la homologación, mire cómo vamos. Hemos obtenido ahorros de $91.000. Hablábamos ahorita sobre lo que hemos venido haciendo de mejoras al sistema. Teníamos un problema en la cadena motriz, tenemos un sistema, en una de las líneas tenemos un sistema redundante, un sistema que está quieto y otro que está en operación. Resulta que el sistema que estaba en operación me estaba generando unos problemas en el que estaba quieto, entonces nos tocó hacer una adecuación de toda la cadena. El desarrollo de simuladores para la capacitación, que me permite no solamente reentrenar al personal, sino también aquellas tarjetas electrónicas que compramos o aquellos equipos que reparamos, necesitamos probarlos antes de montarlos, entonces nos permite. Implementamos la cabina de pintura, que no vienen con los sistemas. Hemos diseñado un elemento, aquí no se ve, es una herramienta que me permite cambiar la guarnición de la polea principal. Estamos pasando de 3 horas, antes lo hacíamos en 4 fines de semana, para cambiar solamente la guarnición de una polea, entonces lo hacemos en 3 horas. El banco de pruebas, lo decíamos, para el mantenimiento de pinzas. También hemos diseñado un equipo que me permite la recuperación de los rodamientos. Cuando una polea se daña por una guarnición o por otro elemento adicional, pues normalmente lo que se hacía antes era que se cambiaba todo y entonces se desechaba el rodamiento. Entonces implementamos una máquina que me permite conocer la envolvente del rodamiento, saber en qué condición está y poderlo usar, llevarlo hasta su vida útil. Miren, hemos logrado, digamos que poner en funcionamiento 8.424 con unos ahorros de $79.000. Pero eso no es lo importante es que una vez recuperados hasta ahora no hemos tenido ninguna falla por un rodamiento que haya sido pasado por este proceso.
Ya voy a terminar. La experiencia nos ha permitido también hacer asesorías y consultorías. Estuvimos en la ciudad de Río de Janeiro, con Bogotá hemos trabajado muy fuertemente en los últimos años. Manizales también participamos en el proceso. Nuestros retos inmediatos, pues la línea H y la línea M, como le decíamos anteriormente. Estamos diseñando y construyendo un laboratorio de cables que me permita no solamente la parte de capacitación, sino también que todos equipos, pero los equipos importantes, los equipos grandes, motores, por ejemplo, que cuando tengan que ser reparados por alguna falla que se presentó, no tenga que ir a probarlo en el sistema, sino que lo pueda probar antes en un laboratorio. El diseño e implementación para automatizar el mantenimiento de las cabinas, que para nosotros es un poco complicado, entonces estamos en ese proceso. Y también, finalmente, el diseño y construcción de un sistema automático de medición de reglajes para el 2016, que es un poco más allá de lo que hemos logrado con el SPD. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, a ver si es... La pregunta es, ¿qué organismo homologa los repuestos que se fabrican en Colombia y cuál es el proceso? Nosotros en el tema de homologaciones hemos hecho alianzas específicamente con las universidades de la ciudad, con los laboratorios de la ciudad, entre ellos EAFIT, la Universidad de Antioquia, Bolivariana. Entonces, a través de ellos, mediante sus laboratorios, es que hacemos todo el proceso de verificación, de análisis de las condiciones de los elementos que pueden, en un momento determinado, pasar por esa homologación. Esta homologación la hacemos directamente a través de las universidades, ellos nos ayudan con este tema y finalmente, pues entonces, cuando sale aprobado mediante este análisis, este estudio de la universidad o laboratorio, pues logramos implementarlo. La otra pregunta dice, ¿vamos a tener acceso a las presentaciones? ¿De qué manera? Sí, efectivamente, entiendo que las presentaciones luego se les va a entregar medio magnético, ¿cierto? ¿Es así? ¿Sí? ¿Cuántos días al año se para el sistema por mantenimiento? ¿Cuándo cambia el cable? Cuando cambia el cable se prepara el sistema. Qué pena, no entiendo bien la pregunta. Bueno, no leo bien el sistema y cuánto tiempo. Ah, ok. Bueno, ahora lo decíamos. En el año 2007 hicimos el primer mantenimiento mayor. Ahí nos la jugamos toda. Porque cuando leíamos la literatura y cuando hablábamos con el fabricante, nos decía, no, es que normalmente un mantenimiento mayor, eso puede demorarse un mes y medio, y en Europa, en época que no es época de nieve o en época, digamos, de baja demanda, pues la gente se toma el tiempo para hacer el mantenimiento. Nosotros no podíamos darnos ese lujo. Hicimos un ejercicio y se supone que teníamos que hacer el cambio de algunas piezas cada 3 años. Entonces lo que hicimos inicialmente fue hacer como un tercio de cada año para que cada 3 años lográramos tener todo lo que se pudiera hacer. Y digamos que nos ha resultado. Hoy, después de la experiencia que hemos tenido durante estos 11 años, especialmente con la línea K, es que estamos tomándonos, ahora lo decíamos, entre 8 y 10 días para el mantenimiento mayor. Ahí intervenimos los equipos principales durante esos días. Evidentemente con un equipo de trabajo bastante importante, pues con la ayuda incluso del fabricante. El tema del cable, nosotros hicimos, cuando construimos los cables se estimaron y se diseñaron para una vida por la explotación más o menos entre 7 y 8 años. Y la experiencia ha demostrado que parece que la estimación fue correcta. A los 7 años cambiamos la línea K y el año pasado, este año precisamente cambiamos el de la línea J.
el tema de la línea J, como es un cable más largo y más complejo que la línea K, sí nos demoró un poco más. Nosotros este año sacamos el mantenimiento mayor en 11 días y el promedio era de, como les decía, entre 8 y 10. De los 118 elementos, ¿cuántas horas de fallas provocó la homologación de los repuestos? ¿Valió la pena o sería mejor ocupar repuestos originales? Hay, digamos que, pues evidentemente, los repuestos nuevos, pues funcionan mejor que los repuestos de pronto reparados, ¿cierto? Pero es que nosotros tenemos que garantizar que cuando se hace una reparación tiene que ser con toda la normativa y que cumpla con todos los estándares de calidad en una reparación. O sea, no todo tiene que cambiarse por nuevo, pues los motores son susceptibles también de reparar, los motores son susceptibles de hacer mantenimiento. Entonces, específicamente con el tema de las homologaciones no es por fallas, no hemos tenido fallas de elementos homologados hasta ahora. Hemos tenido experiencias, digamos que inesperadas, por ejemplo, si esperamos que un caucho dure 1000 horas, de pronto ha durado 800 horas. Entonces digamos que no le dimos, pero si lo comparamos de pronto con el original, vemos que hasta pudo haber sido un poco mejor, ¿cierto? Entonces digamos que el tema de homologaciones principalmente se concentra en que pueda reemplazar, pero con las mismas condiciones de funcionamiento del original.